Muchas gracias a los que están presentes día jueves, somos los últimos. Miren, este trabajo es una presentación que confluye muchos trabajos, muchos esfuerzos a nivel mundial y bueno, ocurre en distintas partes del mundo, desde Hawái, Canadá, Patagonia, Ecuador, Mongolia, y habla sobre pensar sobre la reciprocidad. ¿Por qué? Porque en un principio, cuando emergen en la ciencia socioecológica, ¿qué es la reciprocidad? Como que se habla como la palabra, ¿no? Pero ¿qué es? ¿O cómo lo entendemos distintas personas, distintos grupos humanos? Y desde ahí emerge Irene Teixidor, catalana, nos convoca a varios autores de pueblos originarios también, primeras naciones de Canadá, gente de distintas partes del mundo, a pensar desde lo conceptual, pero también desde los casos, ¿ya? Esto todo se va a reunir en una revista que se llama People and Nature y viene por salir, yo creo que va a salir a fin de mes. Los papers ya están disponibles en la revista, muchos de ellos, pero el artículo como que condensa todo y explica por qué va a salir a fin de mes. ¿Y por qué la reciprocidad? En gran parte, cuando entendíamos la reciprocidad en la literatura, venía desde las ciencias sociales. Marcel Mauss, otros autores hablaban sobre esto, pero reciprocidad entre personas, entre grupos humanos. Pero ya eso desde los autores, digamos, europeos, desde las ciencias sociales, pero ya en comunidades indígenas, en pensadores de primeras naciones, esto de la reciprocidad no era solo humano, era con otras entidades, otros seres de parentesco con lo humano, ¿ya? Entonces, pero desde las ciencias sociales y desde las ciencias económicas y biológicas empieza cómo lo vamos a entender las relaciones humanas. Y aquí emerge este concepto de los servicios ecosistémicos, que empiezan a generar indicadores, aspectos, pero desde una mirada. ¿Cuáles son los servicios? Feo igual decir hoy, digamos para mí, de los servicios que las personas obtienen de la naturaleza, con un énfasis en una vía, ¿ya? Entonces, con el tiempo, esto fue a finales de los 90, principios de los 2000, después entre el 2010 y el 2020, pero empezamos a ver que el tema de los servicios ecosistémicos como marco teórico ayuda a generar indicadores, pero los cambios reales en realidad no suceden en contextos de crisis, tanto ambientales, tanto de cambio climático, pero también crisis de valores, ¿ya? Entonces, no ha servido en lo práctico tanto, sino que más en lo teórico. Entonces, emergen distintos conceptos que enfatizan esto, ¿no? Es una forma de ver la naturaleza o de relacionarnos los servicios ecosistémicos, y ahora emerge otro concepto desde IPBES, que es las contribuciones de la naturaleza a las personas. Este otro concepto, otro marco teórico, que sí igual abarca muchos más valores, es necesario atenderlo, pero aún ahí lo unidireccional está bien marcado. Y yo creo que el concepto de reciprocidad es necesario en este contexto, que no es solo una vía o dos vías. Yo y muchos autores han indagado sobre esto, sobre el concepto de reciprocidad, como hablamos con Elisa Loncón, sobre una perspectiva circular de múltiples formas de observar, de múltiples dimensiones. ¿Ya? Y yo creo que para eso, primero que nada, al menos yo lo veo desde, un poco pensando desde Tomás Ibarra, en un escrito que él tiene sobre los abuelos. Yo siempre me voy con eso, pensar desde dónde vengo, desde mis abuelos, y ahí mi abuela me ha ayudado mucho o me ayudó igual, ella falleció hace 3 años, a entender esto, desde su propia historia. Después,
Otro autor súper interesante, Peter Kropotkin, conocido desde el pensamiento anárquico, pero Kropotkin tiene un clásico libro, desde la ecología, pensándolo, las ayudas mutuas, ¿ya? En una pelea con Darwin. Y otra persona muy importante para la reciprocidad es Robert Walt Kimmerer, de la nación Potawatomi, y Russell Jones, que es del pueblo Haida. Ellos han trabajado mucho en estos ámbitos. Entonces, desde ahí, igual, de nuevo, un poco me va a saltar esto porque yo me metí en esto, porque mi abuela, esto me hace recordar porque el libro de Robert Walt Kimmerer, que es ella habla sobre cómo la reciprocidad se manifiesta en el quehacer de las personas. Y habla del jardín, del invernadero, y yo lo veía esto de mi abuela. Mi abuela tenía un bosque en medio de la ciudad, donde convivían las papas, las salsaparrillas, los árboles en Punta Arenas. Entonces, como en ese contexto, igual por eso digo, el diálogo con Robert Walt Kimmerer, empiezan a emerger estos conceptos de reciprocidad. Una argentina, Converti, ella en el juego en contraposición con los servicios ecosistémicos dice, bueno, pensemos en los servicios del ecosistema y los servicios que las personas tienen hacia el ecosistema. Y aquí patuamente nosotros empezamos en la discusión y planteamos y dijimos, ya, esto hay que enfatizarlo más. Entonces, en contraposición con los servicios ecosistémicos, pero también en darle una lupa, una voz, un lente conceptual a cómo diferentes ámbitos de la esfera pueden entender, practicar de manera de distintas dimensiones la reciprocidad. Y planteamos un concepto que se llama las contribuciones recíprocas entre las personas y la naturaleza. Acá está como una definición que quizás más caracterizar como, de nuevo, como un lente. Las contribuciones recíprocas abarcan acciones, interacciones, experiencias de las personas con otros componentes de la naturaleza, considerando a la naturaleza como parte de ella, que resultan en contribuciones positivas y se acumulan en la naturaleza como a las personas de manera directa, indirecta y a diferentes escalas. Y esto, más que nada, de nuevo, no es pretender una definición de qué es reciprocidad, sino que es un lente para manifestar, decir, esto puede ocurrir en distintos contextos, no solo en un contexto en una comunidad indígena, o también puede manifestarse en un aspecto urbano, donde gente cuida humedales. Entonces hay distintas dimensiones: lo simbólico, lo biofísico, lo institucional, social, político. Nosotros aquí en una revisión que esto es preliminar, pueden haber más, decimos que pueden haber distintas escalas de la reciprocidad. A mí una, más que nada inspirado desde Varela, Francisco Varela, para mí una de las bases de la reciprocidad es la empatía. El ponerse en el lugar del otro, pero como cambio, ponerse en el lugar de... Probablemente no somos un puma, pero ponerse en el lugar, hacer el juego del cambio de punto de referencia. Y desde ahí hasta los derechos de la naturaleza, pasando por distintos componentes. ¿Ya? Entonces, eso es lo que proponemos, y desde ahí se empiezan a tejer distintos casos de estudio alrededor del mundo para entender que es una praxis, pero también es un aspecto simbólico y espiritual. ¿Ya? Entonces, los casos en este número especial que va a salir a fin de mes provienen de distintos lados de Sudamérica, de Canadá, de Mongolia, Tailandia, en África, en Estonia, en distintos lados, donde cada uno tiene distintos aspectos, distintas aproximaciones. Por ejemplo, desde el Ricardo Álvarez dice así, un aspecto dice, aunque la reciprocidad puede tener un propósito funcional, también posee un significado biocultural, también posee un significado ontológico o cosmogónico. Otra parte, Armstrong, un colega de Canadá, dice, asimismo la reciprocidad no debe entenderse como algo funcional, transaccional o siquiera consecuencialista, sino como un deber moral de reciprocidad guiado por
condiciones relacionales y espirituales del territorio. Entonces aquí vamos viendo que no es solo funcional, yo igual concuerdo en ese aspecto, pero también puede ser funcional, muy funcional, creo yo, también, ambas. Eso, y yo creo que desde mi lado más es como Kimmerer resalta en su libro esto de que la reciprocidad es una cultura, la cultura de la gratitud. Y ella lo ve desde un lado circular más que bidireccional. Yo creo que eso es algo que ella propone y que hay que resaltar, porque en este mundo de las direcciones, como que hay un juego, una obsesión que son dos cosas. El mundo dicotómico. Y yo creo que el mensaje de Kimmerer es súper valioso en este sentido de lo circular. Y aquí hay unas ilustraciones de los casos que van a salir y cuando salgan se los enviaré. Y quería enmarcarlo, ¿me queda cuánto, Flavio? ¿Nada? ¿2 minutos? 1, ya. Pero en un caso donde participé con Ricardo Álvarez, y aquí los autores son parte de comunidades indígenas, muchos líderes comunitarios, que han trabajado durante años en prácticas que tienen que ver con la reciprocidad. Por ejemplo, corralitos de pireles en la zona de Melinca, en Isla Piado. Esto es un corralito de pirel, es una estructura donde las personas van poniendo rocas para crear hábitats para estos pececitos, que son los peces de piedra, los patagonototes, para ellos los colbes. Y los colbes empiezan a vivir en estos lugares y empiezan a poner huevitos, que se llaman los pirenes. Y los pirenes son ocupados para sopas en sus comunidades. Entonces, en vez de ir a buscar estos pirenes a la zona rocosa, ellos tratan de maxificar esos lugares para no impactar la población en general. ¿Ya? Son prácticas que empiezan y están ahí, pero muchas veces poco valoradas por la institucionalidad. ¿Ya? El otro caso fue asociado en la zona de Melinca también, porque la degradación del fondo marino en la época de la fiebre del loco fue de tal magnitud que la productividad marina bajó, muchas especies empezaron a tener casos de problemas de abundancia. Entonces muchos usos de Melinca en algunos lugares, en Isla Ascensión en particular, han repoblado de zonas degradadas con piure. El piure es un marisco que es un cordado, de hecho, que es una especie fundacional, hace que haya más especies que empiecen a vivir sobre él. Entonces los buzos han empezado a poblar estos lugares degradados y en la cual empiezan, este es un uro cordado, entonces empiezan especies de nuevo hábitat como el erizo o el lobo. Ya aquí está uno de los buzos que siempre están ahí. De nuevo recalcar que este trabajo está hecho con un montón de gente durante años que ha estado trabajando en esto desde las comunidades. El trabajo no solo emergió de describir una práctica, que yo creo que esa es la otra, es indagar sobre los conflictos que tienen estas prácticas también, porque muchas veces, qué buena que sucedan estas interacciones, pero uno de los conflictos más importantes que un poco impiden estas prácticas son, en este caso, los procesos de industrialización, como la industria salmonera, en donde allí igual indagamos sobre distintos mensajes que nos dejan las personas sobre sus preocupaciones. Han convertido estos desiertos sin vida y empezamos a preocuparnos. ¿Ya? Otro mensaje que dice, cuando el mar es el que se genera vida, cuando uno lo daña al mar, daña a los seres que viven ahí, y eso incurre en un enojo del mar. ¿Ya? El Nehuel Lafken. Entonces, es aquí donde empiezan a haber muchos aportes de las personas. Yo lo voy a dejar hasta acá para que solamente decir que esto igual tiene un aspecto institucional, un aspecto también político, un poco que lo que recalcaba acá María, igual yo creo que la biología igual es política, y esto lo olvidamos los biólogos también. Yo vengo de la biología a la sociología,
Y ahí para uno en la sociología es más fácil, pero para los biólogos dicen, ya no, yo soy biólogo, no trabajo en política. Entonces, ¿pero qué quiero decir con esto? Estas prácticas han servido para que las comunidades puedan postular también a la autogobernanza de los lugares en un marco que se llama las EMPO, los espacios marinos de pueblos originarios, ¿ya? Entonces, yo creo que hay un trabajo por hacer, siempre pensando en las prácticas, pero también en los conflictos y en cómo estas se pueden aportar para las soluciones. Así que eso por el mundo. Muchas gracias, Carmen. Recuerden anotar sus preguntas y comentarios para después de las dos siguientes exposiciones. Jimena, por favor. Ya. Hola, bueno, primero que todo, muchas gracias por estar acá, ya el último día del congreso. Bueno, yo soy arqueóloga, ¿ya? Por tanto, en algún momento me sentía como un poco abrumada con todas las conversaciones y todas las ponencias que he escuchado, que me han nutrido mucho, me han ayudado mucho, pero en realidad mi mirada siempre es más desde la arqueología, pero también en ese sentido yo creo que como arqueólogos también podemos hacer un aporte, porque de alguna manera, como también Judith en el tema de la paleontología, podemos tener una mirada más como hacia un tiempo más profundo, hacia el pasado, ¿ya? En este caso hacia las huellas culturales del pasado. Bueno, yo voy a hablar, como dice el título, de esos elementos, ¿ya? Elementos de cultura material, que más adelante voy a saber explicar mejor, ¿ya? Bueno, el área maritorio austral, como lo voy a conceptualizar, es archipiélago follino patagónico, es muy vasto, como ustedes bien lo saben, y está desde hace por lo menos 7.000 años, 7.500 años, por el momento, puede ser mucho más antiguo, todavía no se encuentran muchas más evidencias concretas. Ha sido habitado ya por comunidades indígenas con un fuerte arraigo por las evidencias nuevamente arqueológicas y un fuerte arraigo al mar, ya la navegación, a los espacios de fiordo, islas, canales, mares interiores, etc. Dentro de este amplio maritorio tenemos también, bueno, distintas biodiversidades, o sea, ¿cómo se llama? Diversidad biogeográficas y también la convergencia o habitación de distintas culturas en este maritorio. Ahora, ¿por qué yo uso el término maritorio? Es porque, además de ser como un concepto bonito, como el nombre lo dice, es un concepto mucho más como, lo encuentro más correcto para hablar desde el mar, desde percibirnos o desde una mirada desde el mar hacia la tierra, ¿ya? No al revés como nosotros estamos acostumbrados a ver todo como desde tierra firme, ¿ya? Y esa visión o esa mirada desde el mar y hacia el mar también nos permite ver otras cosas y verlo como un lugar habitado, no vacío, ¿ya? Y donde se articulan una serie de actividades y costumbres y valores y interacciones con la naturaleza y también con otras culturas que es muy diferente a los códigos y a las lógicas que se pueden dar más en tierra firme. Por eso más que nada yo lo utilizo y es como el sustento, digamos, a porque también voy a utilizar, justifica un poco el trabajo que yo estoy haciendo con los cholchenes, los corrales y con los varaderos y otras estructuras que se encuentran en el borde costero. Voy a tratar de ir rápido porque tengo mucho que decir. Ya. Bueno, ahí no se nota mucho porque obviamente es arqueología. No se nota mucho porque es arqueología, bueno, ahí tenemos cholchenes y en general son como se sabe, más que nada de tradición chilota, por lo menos se sabe que son utilizados para mantener frescos o sonar mariscos, ¿ya? Y se encuentran cerca del borde costero. Yo elegí también estas tres elementos, olvidé decir, porque se encuentran en una zona de transición de mar y tierra en el intermareal, ¿ya? Que de alguna manera nos vincula entre estos dos ámbitos, en estas dos lógicas de habitar el mundo, ¿ya? Y porque, bueno,
o sea, por tres cosas. Una, que en sí cada uno de estos elementos, los cholchines que son para apozonar, los corrales de pesca que son para trampas de pesca, los varaderos que son para acceder del mar a la tierra o al revés, son elementos culturales, concretos, materiales, que nos hablan primero de saberes ecológicos, saberes de cómo se comportan los animales, cómo se comportan las aguas, las corrientes. Se entiende que las personas cómo las personas se vinculaban con la naturaleza, y también nos ayudan a entender que estos elementos por sí solos no se entienden por sí solos, sino en el conjunto, porque son parte de las distintas maneras que tienen los navegantes, ya sea hace 7.000 años o después, de conectarse en el maritorio austral, ¿ya? Los corrales de pesca yo creo que la mayoría deben saber, pero no creo que todos, son trampas de pesca que se encuentran en el intermareal y que dependen mucho de los conocimientos de las mareas y de cómo se mueven los cardúmenes, los peces o dónde se van a alimentar, cómo uno los utiliza y la eficiencia de estas estructuras, ¿ya? Por eso yo hablo de saberes ecológicos. Las personas que lo utilizan deben y tienen que tener conocimientos muy profundos sobre estas observaciones de la naturaleza. Aquí, bueno, en Patagonia, las comunidades indígenas, en Cahuéscar y los ancestros, también yaganes, bueno, no sé ahí si Popi estará de acuerdo, utilizaban también, eran parte de las técnicas de pesca de los pueblos originarios. Sin embargo, también la migración chilota al extremo sur trajo consigo estas tradiciones, ya sea por los aserraderos, por la pesca, por la migración, por trabajar en la ganadería, etc. Bueno, aquí en Patagonia Austral hay una confluencia entonces de distintas culturas navegantes, es decir, con saberes de la naturaleza del mar, del maritorio, muy profunda, obviamente diferente y tampoco carente en ciertos momentos, por ejemplo, la presencia de los veros chilotes o la presencia de otros de los navegantes europeos, no está carente de tensiones y de violencia. Ese es un ejemplo en detalle de un corral que está restaurado en Castro, Chiloé, y que hoy en día es más que nada para fines turísticos. Esta es una tesis de una magíster de Melchor Barrientos, que es un estudiante de doctorado. Este es otro corral, pero sí está más que para turismo, sí sirve para la pesca, sacan pulpos, sacan peces, sacan distintos tipos de recursos, por tanto está operativo, ¿ya? Y así sería más o menos un corral de los que nosotros arqueológicamente encontramos, no se encuentran así, sino que se encuentran solamente las huellas de este tipo de estructuras. Y ahora voy rápido porque, bueno, esto es para también mostrar que este tipo de prácticas culturales se encuentran a lo largo de todo el mundo, en distintas partes, y esto junto a Jaime y Ricardo Andrés participamos como un mapeo global de este tipo de estructuras de zonas intermareales, y que es muy interesante para los que quieran revisar esa página. Ya. En el extremo sur, entonces, lo que nosotros hicimos como arqueólogos fue hacer un mapeo sistemático, no tan sistemático inicialmente, es como ya partimos como arqueólogos, registrándolo, yo personalmente, haciendo un registro como más cuantitativo, ya todo lo que implica hacer un registro en una base de datos, pero muchos de esta información fue recabada por personas que están, por gente de las comunidades indígenas, pero también por gente habitantes de Punta Arenas, pescadores artesanales, datos de compañeros, distintas personas que han encontrado este tipo de estructuras y que les parecían interesantes. Y eso entonces, hicimos, eso es un detalle, pero solamente un ejemplo
base de datos, y en esa base de datos también, bueno, ahí no aparece, pero son cerca de 80 estructuras. Muchos de esos fueron, por ejemplo, de Chevalier, gente de acá, gente de Punta Arenas, como bien decía, nos fueron dando esa información. Lo que nos ha permitido de alguna manera ir visibilizando este tipo de huellas culturales, ¿ya? Para mí es importante que este tipo de estructuras nos pueden indicar básicamente tres cosas, lo que decía yo, saberes ecológicos, la manera de circular y habitar el maritorio, pero también creo que es una buena herramienta educativa para biocultural, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que hablamos del conocimiento que hay sobre las mareas, por la geografía o por dónde circulan, o uno sabe o entiende la naturaleza desde el mar, y también para entender que las lógicas de habitar el mar es diferente. Por ejemplo, dando un ejemplo, es una bahía en Carlos III, donde podemos encontrar ocupaciones conchales de al menos 1500 años de canoeros en el centro de los Cahuéscar, ocupaciones de momentos de contacto, pero también ocupaciones hoy en día de pescadores artesanales. También hay corrales que perfectamente pudieron haber sido utilizados a lo largo de toda esta trayectoria histórica. Por tanto, son códigos y lógicas que también comparten de algún modo, ¿ya? Por ejemplo, observar estas bahías como refugios. Bueno, hay distintos tipos, como aprovechando asociaciones de arroyo geomorfológico, vías cerradas, playas abiertas. Y este es unos corrales que están acá en Isla Navarino, en la Puerta del Perro creo que se llama. Y acá nosotros habíamos visto tres que siempre es conocido por la gente de acá, pero allá después encontramos otro un poco más allá, ¿ya? Hay que mencionar también que esa parte que es como gris, a la derecha, son conchales, ¿ya? Yaganes. Bueno, ahí están los sistemas de corrales de Tierra del Fuego, hay distintos tipos, ya voy a ir rápido en esta parte. ¿Cuánto me quedas? No te queda nada. Ya. Y estos son, bueno, los corrales grandes que están en la isla Riesgo. Hay que mencionar también que es muy difícil saber la cronología de este tipo de estructuras, es muy difícil, especialmente considerando que, bueno, ahora estamos haciendo los intentos con Claudio Mancilla de fechar algunos, ¿ya? Pero, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, redundantemente, en el aserradero de Puerto Arturo, donde encontramos un conchal que podría haber sido tanto canoero como célula o desmancentro, caso de recolectores terrestres, y que está elaborado también con material metálico, que son parte de los rieles que se ocupaban para llevar la madera hasta la orilla de la playa. Por tanto, puede haber sido corral de pesca, tanto reutilizado en momentos históricos. Otro en Porvenir, y así sucesivamente. Ese es el que está este es el que está en la Vuelta del Perro, y esa es una foto de Julius Baer en los años 30, todavía ya no está. Y para ir, bueno, esas son algunas imágenes de corrales asociadas también a comunidades, o sea, personas que están en embarcaciones, que no sabemos bien en el caso de la izquierda si son personas que llegan a los aserraderos del Cerro Tuve en los años 50 o población cahuesa. Bueno, recapitulando, esos son los chocheros. Recapitulando, y para ir terminando esto, lo que decía yo que es importante, y repito porque siento que el corral es, sí, claro, el corral de pesca, pero es clave como una herramienta educativa para que hay que darle fuerza, digamos, para los niños especialmente, ¿ya? Porque es una manera de entender de otra manera el mar, independiente y habitar el mar, ¿ya? Como podemos ver, todos estamos más acostumbrados a estar acá en estas lógicas como más terrestres, y también los niños, ¿ya? Entonces, nosotros hemos tenido algunas experiencias con niños, por ejemplo, hay 12 jardines infantiles en Punta Arenas,
una pareja que trabaja en la municipalidad y lo hemos hecho fabricar esos corralcitos y con un cuentacuentos y todo, y ellos van construyéndolo, haciendo pececitos, entendiendo la relevancia de los ciclos lunares, de las mareas, etc. Como van entendiendo a partir obviamente del juego este tipo de saberes, ¿ya? Y eso más que nada. Y lo último para cerrar es que sería muy interesante también que, como es tanto difícil acceder a algunos, sería muy interesante que se pudiese, por ejemplo, subir esta información más abierta o que existiera la instancia de participación con otras personas de distintas comunidades para integrar esta información al geoportal, por ejemplo, o al Atlas que está liderando Laura, por ejemplo. Sería, yo creo, muy, muy interesante. También como una herramienta de educación y divulgación. Eso. Gracias por estar aquí. Bueno, voy a partir de inmediato. Ok. En las últimas décadas de producción artística y literaria ha habido una gran tendencia a crear obras relacionadas con el agua, partiendo desde los distintos cuerpos de agua que existen para la construcción de textos que los aborden en su sentido material y simbólico. En particular, en la escritura de mujeres se puede encontrar toda una genealogía poética de imágenes acuáticas construidas desde el cuerpo afectado. Esta investigación se centró en estudiar el lenguaje de las aguas con que se expresan particularmente los aspectos del dolor y el erotismo, entendiendo las emociones como Sarah Ahmed las plantea desde el giro afectivo, como sensación y cognición, ambos aspectos integrados en la singular experiencia del sentir del cuerpo, construido a su vez por el discurso poético. El corpus estudiado corresponde a la poesía de Mujeres Mapuche Huilliche, publicada entre los años 2011 y 2021, específicamente el tercer poemario de Roxana Miranda Rupailaf, Xumpal, con su adaptación a videopoema El Xumpal, el libro debut Inche Nacida Humana, de Leslie Alvarado Yanquilev, y los textos de Pukemi Yao encontrados en su libro Wichufkov, Estero, y en la antología Agua Poética. Ahí está. El propósito de la investigación consistió en evaluar la potencialidad de los conceptos de cuerpos de agua y territorios anfibios para el análisis de las distintas propuestas poéticas, con un marco crítico-teórico elaborado desde nuevas perspectivas acuosas, denominadas hidrocrítica, hidrofeminismo e hidropoética, conceptos que integran y a la vez van más allá del giro ecoterritorial. Una de las encrucijadas que enfrentan actualmente las humanidades es la problematización de la categoría de humano como foco de investigación para desarticular el antropocentrismo. En la era del antropoceno, o como diría Romera, del antropoceno, se vuelve fundamental producir conocimientos desde lo interepistémico, integrando saberes de culturas que llevan siglos desarrollando un pensamiento no antropocéntrico para salir de las lógicas occidentales de dominación que han instaurado las dicotomías arbitrarias que descienden y ordenan jerárquicamente la realidad, propiciando desequilibrios nocivos. Es por esta misma necesidad de abrir los marcos conceptuales con los que trabajamos que resultó pertinente involucrar puntos de vista del pensamiento posthumano y, al buscar planteamientos enfocados específicamente en el tema de las aguas, se incorporaron también las ideas postterritoriales hidrocríticas. Estas nociones resuenan profundamente con estas poéticas desarrolladas desde los cuerpos y sus experiencias, con un tipo de encarnación radical desarrollada desde la fenomenología. Detengámonos un momento en los tres conceptos clave para la lectura realizada de las fuentes literarias. Primero, la hidrocrítica, según Moraña, consiste en un enfoque crítico y teórico centrado en las realidades sociales y las formas de dominación en donde los cuerpos de agua tienen un rol preponderante, usado para reestudiar las relaciones predatorias de conquista, exploración y explotación. Se centra en cómo los cuerpos de agua generan estrategias específicas para el ejercicio del poder y la resistencia y para la sostenibilidad de la vida. Desde esta perspectiva se reconoce de base que el entendimiento material y simbólico de los cuerpos de agua depende de un conocimiento que no es estático, que ha variado a lo largo del tiempo y que tiene múltiples orígenes, como los avances científicos, las distintas interpretaciones culturales y las creencias religiosas ligadas a las formas de vida que se sustentan gracias a esos cuerpos de agua. Segundo, el hidrofeminismo es la rama del ecofeminismo que se dedica específicamente a abordar la defensa de las aguas y a estudiar las relaciones específicas entre género y agua, cómo el patriarcado atraviesa también las relaciones hídricas, dificultando la gestión comunitaria del agua que sostiene la vida de los territorios en resistencia. Naimanis
Desde la filosofía, según Daimani, se trata de una propuesta fenomenológica posthumana enfocada en el ejercicio de reconocer la encarnación de todos los seres vivos como aquosa, es decir, en reconocernos como cuerpos que son parte de una vasta red acuática que se extiende más allá de todas las especies, incluyendo a todos los cuerpos de agua, ya sean geofísicos, meteorológicos o incluso tecnológicos. Al considerar todos los cuerpos de agua como parte de este hipermar, se posibilita la búsqueda de nuevos conceptos y prácticas feministas que traen a la conciencia la potencialidad de afectación recíproca entre los cuerpos y la manera en que los límites entre uno y otro se ven desafiados constantemente en un ciclo hídrico del que somos parte no solo biológicamente, sino que también social, ética, política y culturalmente. Esta construcción ella la denomina hidrocomunes. En tercer lugar, la noción de hidropoética corresponde a una propuesta que plantea repensar el agua desde un punto de vista fenomenológico y poético-político para recuperar sus sentidos sentires, que busca comprender el agua desde la experiencia del habitar cotidiano, de modo que ciertas manifestaciones artísticas que forman parte de ese cotidiano pueden integrar una hidropoética. Bernal y Marandola plantean que las hidropoéticas surgen de la íntima relación del hombre con la tierra. Cito: en el diálogo entre la lengua de la tierra, entendiendo que la tierra también habla y tiene historia, y la lengua del hombre. Fin de la cita. Esta división entre la lengua del hombre y la lengua de la tierra, entendida como un lenguaje fuera del logos y de la cultura humana, se remarca como una crítica a la lógica occidental antropocentrada, de manera que se pretende denunciar esa escisión hombre-tierra. ¿Cierto? Sin embargo, este entendimiento proviene de un marco conceptual basado en filosofías occidentales que siguen respondiendo a lógicas dicotómicas, que alejan y dividen aquello que en epistemologías otras puede estar más cerca e incluso interconectado, como la cultura de la naturaleza o la razón y la emoción, como hemos visto. Es por eso que en esta investigación se ha buscado darle un giro descolonial a este concepto por medio de la integración de nociones de la filosofía mapuche respecto de su lengua, el mapuzungún, que significa literalmente lengua de la tierra. Dado que el origen de la lengua mapuche se atribuye desde Suquinuen a la mapu, como una lengua que proviene de la materia viva, su uso y revitalización viene a problematizar la dicotomía planteada por Bernal y Marandola, desafiando esta supuesta división. Según Yankulev, el mapuzungún proviene de la onomatopeya, del sonido esencial de la materia, para luego transformarse en palabra. La palabra humana es entonces aprendizaje por imitación de los sonidos de la naturaleza. El concepto está formado por la palabra mapu, que significa tierra, y zungun, que significa habla, voz. Como indica Longlor en Afmapu, la lengua es algo compartido por todos los seres humanos y no humanos que habitan la tierra, puesto que todos ellos se comunican. Que los ancestros hayan aprendido el habla desde la mapu vuelve a esta lengua algo muy importante para la comprensión de la tierra en estos territorios. Es por esto que el despojo del mapuzungún y de la lengua mapuche fueron determinantes para la decisión que podría ser combatida por las hidropoéticas. En las tres propuestas poéticas estudiadas se pueden encontrar distintas estrategias de revitalización de la cultura mapuche y ejercicios poéticos de retorno al mapuche quimón, con los que se recupera la centralidad que tiene el agua en la cultura mapuche, surtiéndose tanto de la mitología como de la experiencia vital, que están, por supuesto, entremezcladas. Al mismo tiempo, logran la reapropiación del cuerpo y la recuperación del territorio, configurando sus propios cuerpos territorios de manera anfibia, al reivindicar los afectos por medio de su lenguaje de las aguas, con imágenes acuáticas, que establecen una continuidad entre los fluidos y los afectos del cuerpo y los fluidos y los afectos de la mapu. En las tres voces poéticas se puede observar una autoconfiguración como diferentes cuerpos de agua y una estrategia distintiva de revitalización del mapuzungún que las lleva a ser hidropoéticas descolonizantes. En Shumbat de Roxana Miranda se puede encontrar un cuerpo de agua femenino desde el que se enuncia la voz poética en una relación afectuosa con un cuerpo de agua del mar que proviene de la mitología mapuche, un Shumbat, Ñanco, o dueño protector espiritual de las aguas. En su relación de mutua afectación se disuelve la una en el otro y viceversa, y pasan juntos a crear un cuerpo oceánico plural y expansivo. La voz de enunciación de la obra habla en Wincafengún, español, pero en la ampliación intermedial, incluida por medio del código QR de la edición del 2018, el videopoema El Shumpal, la poesía se presenta de manera oral, en una traducción al mapuzungún por Jacqueline Caniwana, e incorpora más elementos de la cultura mapuche y su cotidiano. En Inche Nacida Humana, Alvarado Yanquilev, la poesía se enuncia desde y para un cuerpo de agua múltiple y diverso, que se relaciona tanto con cuerpos de agua dulce como salada, con los que sintoniza empáticamente de manera que le permite ponerse en contacto tanto con los propios afectos como con los del territorio, poniendo de manifiesto su carácter relacional fluido como forma de autoliberación. La configuración hidropoética de la obra está ligada a su propuesta metaescritural de la sangre,
como fluido del cuerpo y como herencia ancestral, como también a la escritura de la experiencia de recuperación de la lengua mapuche en el poema Guariache aprendiendo mapudungun. En la poesía de Puquem y Nayao se encuentra una voz centrada en cuerpos de agua dulce más pequeños, fluviales y pluviales, con el Mitrufco, la bola estero, como origen matrilineal y eje de su hidropoética, que es cultural y lingüísticamente descolorizante al incluir poemas compuestos en Chesengan. Esta es la variante huilliche del mapudungun, que ha sido más minorizada, menos estandarizada y menos enseñada. Estos poemas suelen contar con una interpretación en lugar de una traducción literal al español. La sintonización empática con los cuerpos de agua se produce mediante la práctica fenomenológica hidrofeminista de poner profunda atención a los fluidos del propio cuerpo y cómo a través de las sumersiones, expulsiones e ingestas se producen disoluciones en y con los distintos cuerpos de agua, expandiendo el cuerpo más allá de lo únicamente humano, para conectarlo con seres de los ecosistemas y de la espiritualidad mapuche, con la lengua del agua, con la vida del agua. En las tres se puede reconocer la poética creada como una forma de Piukentukun, puesto que aprenden con y desde el corazón de maneras liberadoras que les permiten recuperar su mapuche kimun y sanar o denunciar las afectaciones injustas del cuerpo territorio, actuando y autopercibiendo las informaciones acuosas a través de los sentidos físicos y sobrenaturales con una particular sensibilidad del agua. Las tres hidropoéticas llegan por distintos caminos a confirmar la idea antidicotómica que afirma la complementariedad del ser de agua con el ser de tierra, posicionándose así desde un cuerpo territorio anfibio. Por último, es importante recalcar que tanto desde la concepción expansiva de la tierra que aborda el concepto de mapu, como desde las hidropoéticas y el hidrofeminismo, se hace presente la idea de que la división entre la tierra y el agua es una ilusión. Y es en estas reivindicaciones poéticas estudiadas que se recupera esa complementariedad mítica, pero también científica, medioambiental, del agua y la tierra, que son, por supuesto, interdependientes. Además, subvierten la división cultura-naturaleza por medio de hidropoéticas que logran vitalizar con distintas estrategias la lengua de la tierra mapudungun. Gracias. Vamos a hablar de un concepto que es un protocolo de coinvestigación que levantamos desde el territorio del bosque de Panguipulli, de sus organizaciones socioambientales, sus organizaciones mapuches, principalmente el Parlamento Mapuche de Cosco, sobre un protocolo de coinvestigación en el territorio. Y voy a usar las diapositivas y voy a leer. Voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda. Bueno, tenemos en cuenta numerosos comentarios y críticas de la comunidad respecto a investigaciones en los territorios, pero también tenemos en cuenta el apoyo generoso de tesistas e investigadores que nos apoyaron en la defensa territorial contra una avalancha de megaproyectos hidroeléctricos que terminó finalmente con el retiro definitivo de ellos. Bosque Modelo Panguipulli toma entonces el acuerdo de elaborar una guía para futuras investigaciones, que esa guía esté basada en criterios éticos y de reciprocidad. ¿Atrás? Bueno, voy a hablar de una lección de ética desde las comunidades de Rupumey y Cahuaynahue, donde hay unas aguas termales, pero lo voy a hacer en unos minutos más cuando hayan circulado las lanitas, que son un regalo, recuerden, personal para cada uno de ustedes. Estaba pensado en cada uno de ustedes. La siguiente. Un principio rector nos empieza a aparecer pronto, y es que la comunidad, y nos sentimos parte de la comunidad, aunque algunos no hayamos nacido en el territorio, pero la comunidad no es objeto de conocimiento, la comunidad es sujeto de conocimiento. Bueno, el acuerdo de Bosque Modelo es fruto de varias circunstancias que tienen algunas fechas y momentos. Un historial reciente, estoy hablando de los años 2002-2005, de malas prácticas, Facultad de Medicina de Chicago, Proyecto Genario, Universidad de Glasgow, Proyecto Transecto de Plantas Medicinales de la Comunidad Europea y una buena variedad de otros proyectos que eran claramente era biopiratería. Entre otras, extracción de muestras de sangre mapuche, con pretextos de investigaciones. Los títulos de las investigaciones eran
enfermedades crónicas y factor genético, porque se veía que había menos incidencia de patologías cardiovasculares en población mapuche. Y una de estas investigaciones, pese al reclamo a la Comisión de Bioética del Servicio de Salud Valdivia, se llevó 20 muestras de sangre. Podemos sospechar que fue para el genoma humano. Eso sirvió para que tuvieran que retirarse estos proyectos. Bueno, en el 2008 ocurrieron distintas cosas, algunas tareas en forma de minga, porque la forma de funcionar en nuestro territorio se va dando naturalmente, espontáneamente así. Hubo una reunión en el Centro de Estudios Ambientales de la Universidad Austral de Valdivia, en que elaboramos algunas líneas de trabajo entre el mundo académico y el territorio. Hubo el impulso de un proceso de diálogo de sabiduría, ciencia y comunidad en territorio. Se realizaron varias actividades con loncos, quimches, académicos y miembros de la Comisión de Salud Intercultural del CEFAM Panguipulli. En los últimos años se han realizado numerosas investigaciones e intervenciones académicas en la zona. Algunas han sido una contribución real, efectiva al territorio, y otras no han dejado rastro y en algunas no sabemos qué se llevaron. Esto ha conducido a que los habitantes de la zona han manifestado su preocupación, sintiéndose explícitamente objeto de las investigaciones en vez de participantes o sujetos. Observamos que la mayoría de las investigaciones son producto de propuestas que vienen de fuera del territorio, como si el territorio no tuviera sus propias inquietudes y necesidades de conocimiento, de construir, de sistematizar o socializar conocimiento y preguntas. Hablo, por ejemplo, del pilme, que los que viven en el Chiloé o en el campo saben que hace estragos en las siembras de papa. Eso es una pregunta que está dando vuelta. Entonces las propuestas de investigaciones vienen de fuera del territorio, a pesar de que en la zona tenemos una creciente conciencia, una creciente actividad identitaria y construcción de conocimiento en torno a temas históricos, ambientales y sociales. El Parlamento Mapuche de Coscós y el Centro Cultural Museo de Memoria, que recoge la herencia maravillosa de lo que fue el complejo forestal y maderero Panguipulli, son un ejemplo. En Bosque Modelo, en el Parlamento Mapuche de Coscós, en la red de organizaciones socioambientales, en el Centro Cultural Museo de Memoria del complejo maderero de Neptuno, se ha planteado con insistencia el concepto de avanzar desde el extractivismo académico hacia la colaboración y el trabajo en red. Un objetivo común, proclamado, un poco ambicioso, un poco utópico al parecer, es que el conocimiento del siglo XXI será democrático, será descentralizado, será territorial, será colectivo o no será. Y aquí la siguiente, bueno, ya lo hablé, Huaynahue. Qué bueno que está la diapositiva, si no me habría olvidado. Porque yo quería hablarles de ética, y esto es una experiencia personal que muchos la pueden haber vivido. Una vez yo me fui caminando, la comunidad de Grupo Médica es mi primer guillatún. Yo tengo un lugar en la familia de ese guillatún. Y una vez, bueno, andaba por allá, andaba solo. No, querido, quiero ir a los pozos termales de Huaynahue. Mira, váyase por aquí, bla, bla, que sé. Bueno, demoré 5 horas, llegué a un lugar con la pristinidad de acá. Nada, nadie, un bosque de coligües gigantescos, una pampa, una casa de rebellines abandonada, y entre medio del bosque de coligües, el vapor con azufre, me meto al agua, y ahí estoy en un espacio amniótico, maravilloso, y de repente mis ojos empiezan a detenerse sobre las ramitas de quila que había ahí, y había objetos que mis ojos no habían visto. Un cigarro, bueno, ya destruido por la lluvia, un fósforo, un pedazo de lana, un pedazo de polerón, una moneda, y sin que nadie me lo explicara, entendí algo. Tú vienes a estas aguas que vienen del centro de la tierra, que te van a dar algo, te van a dar paz, salud del cuerpo y del espíritu, y tú le agradeces, y tú pides permiso, y dejas algo. Bueno, yo les quiero contar de que esa ranita yo siempre la ando trayendo, y cuando voy a empezar un viaje, cuando voy a declarar mi amor, cuando voy a sembrar papa, cuando voy a carnear un animalito para comerlo, después de haberlo querido,
disculpa mi amiga, yo le pido permiso a la vida, a la tierra, al árbol, al animal, le agradezco y ando con estas granitas. Yo creo que si los empresarios forestales hicieran eso, o los empresarios pesqueras, probablemente no harían lo que están haciendo. Entonces, ojalá algunos empresarios que también les lleguen estas granitas. Es un regalo para cada uno de ustedes, un recuerdo de mi territorio. Entonces, ahí expliqué lo de Huinahue, que los baños termales. Y entonces, un poco los criterios de coinvestigación que establecimos en este protocolo de coinvestigación, que lo compartimos en Bosque Modelo y con las organizaciones del territorio y con investigadores que sí tienen buena voluntad. Tienen por el momento estos 8 criterios que voy a ir explicando. ¿Cómo estamos con los minutos? Ya. El primero es por génesis. Las investigaciones, estos son desideratas, son como el ideal, pero va a tomar su tiempo. Primero, por génesis, las investigaciones incorporan los actores del territorio desde las primeras fases del proceso. Eso es un objetivo al cual tendremos que transitar. 2, contraparte idónea. Cada proyecto debe tener una contraparte idónea del territorio. ¿Quién? ¿Cómo? Eso es un tema a elaborar, porque ¿quién es representante del territorio? 3, expectativas compartidas y explicitadas. Un investigador, un equipo de investigación de donde sea, tiene sus motivaciones personales, de conocimiento, cognitivas, afectivas muchas veces, y el territorio también tiene sus expectativas. Los que nos ayudaron en la lucha contra los megaproyectos fue expectativa compartida. Transparencia de financiamiento. Se buscará mantener la transparencia sobre las fuentes y condiciones de financiamiento en todas las fases del proyecto y se intentará que parte de los fondos también puedan ser ejecutados a través de organismos del territorio, no personales, no se trata del lucro, no andamos detrás de eso. O contribuir a estudios que interesan a las comunidades y territorios. 5. Devolución de la información. La devolución de los resultados y de la información a la comunidad y al territorio, que sea hecha en un formato adecuado, pertinente y que se asegure la accesibilidad permanente. 6. Autoría y reconocimiento de origen. Se buscará transitar ese concepto del trabajo en equipo y que el conocimiento como un bien de la humanidad y en primer lugar de las comunidades del territorio. Doy un ejemplo, nosotros hacemos talleres de plantas medicinales en las comunidades y el papelógrafo donde recogemos todo el conocimiento de la comunidad de plantas medicinales, que les cuento, es enciclopédico, y más que enciclopédico, queda en la comunidad. Ese papelógrafo no lo llevamos con nosotros, queda ahí. Ellos son los dueños de ese conocimiento. Autoría y reconocimiento de origen, consentimiento libre, previo, informado y de buena fe en todo el proceso. Y creo que estoy cumpliendo con los tiempos. Y protocolos específicos, o sea, lo ideal es que esto quede establecido en un convenio entre los investigadores y las organizaciones locales representativas, pertinentes al tema. Y yo creo que cumplí con los tiempos y les agradezco su atención. Mi ponencia se titula Proyectos Escolares de Patrimonio Bioculturales, resultados y desafíos para la investigación aplicada y transdisciplinaria. Somos varios coautores y agradezco a todos los que aguantan aún aquí hasta las últimas presentaciones. Siguiente, por favor. Contarles que este proyecto, este instrumento, surge como un spin-off del Collab del TIC. Es un proyecto financiado entre los años 2023 y 2024 por el Mineduc, en un contexto de financiar vinculación con el medio, en la que la Universidad de Magallanes propuso 2 instrumentos para la articulación con el ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, y también puso focos en acciones que fueran en pro de las acciones bidireccionales y de desarrollo sostenible e inclusivo. Para llegar a los collabs de patrimonio biocultural, específicamente estos proyectos que les voy a mencionar muy brevemente, se aplicaron a lo largo de estos 2 años 3 fases de desarrollo
de proyectos transdisciplinarios. Ese es el tipo de proyectos al que ambicionábamos llegar con los proyectos COLAB, y incluyó durante el 2003 una convocatoria, un concurso abierto para tres proyectos de distintas comunidades, que lo voy a explicar después, y durante el 2024 se hizo un segundo concurso donde hubieron 11 proyectos financiados, y ese es el foco de esta presentación. Siguiente, por favor. Los COLAB tenían varias acciones, entre los cuales yo me voy a centrar en lo que son pilotos COLAB, pero principalmente los proyectos COLAB, además de estas otras acciones. Justo conversé o hablé en la conferencia del año pasado sobre la metodología COLAB y otras actividades como los conversatorios bioculturales. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, la convocatoria del 2024 tenía un monto total de 50 millones de pesos que se concursó. Después les voy a mostrar específicamente los criterios de evaluación de todos los proyectos. Se presentaron en total 20 proyectos y fue muy arduo, pero se hizo una selección de 11, que fue básicamente lo que nos alcanzó para financiar. Cada proyecto podría solicitar hasta un máximo de 5 millones de pesos. Y tenía ciertas características que ahora les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, en los criterios de evaluación. Me interesa especialmente destacar este aspecto porque habla un poco de cómo se fue construyendo todo un trabajo para que efectivamente distintos equipos con estudiantes y académicos y funcionarios de la Universidad de Magallanes, más distintos socios comunitarios y personas que estaban interesadas, constituyeron equipos de trabajo que concursaron a estos proyectos COLAB. En la evaluación total se ponderó con un 25% la claridad con la que explicaba cómo se entendía y se aplicaba el enfoque biocultural en la propuesta del proyecto. En segunda instancia, también había un porcentaje que tenía que ver con cómo aplicaban fundamentos teóricos conceptuales y entregaban antecedentes sobre el estado del arte, de la situación que quería abordar este equipo de cada proyecto. En ese sentido, por ejemplo, ahí en la imagen vemos a Idea Águila, presidenta de la comunidad Cahuéscar, ATAP, que ella presentó este proyecto que tiene un nombre más largo, pero básicamente se llama Volver a la Mar. Y hay una serie de intereses de esa comunidad, junto con el Museo, por ejemplo, de Puerto Natales y otras organizaciones y socios comunitarios, por rescatar todo lo que hubiera de memoria vinculado con la mar y las localidades, digamos, de Punta Arenas y Puerto Natales que estaban involucradas y que estaban interesadas. Se hicieron talleres, ganaban ciudades, etc. Entonces, 20% también tenía lo que era la justificación en general de la investigación y cómo iban a planificarse las intervenciones. Bueno, una metodología básicamente era en lo mínimo que dijeran que iban a hacer, ¿no? Que planificaran cuáles eran las actividades. Las exigencias fueron bien transversales en ese sentido, una carta de Gantt, y una de las cosas importantes era cómo justificaban y cómo era el apoyo de los socios comunitarios que estaban interesados y se habían reunido para realizar la propuesta de cada proyecto. Y eso tenía un 15% de ponderación en la evaluación total, y eso incluía cómo participaban. Era muy obvio cuando solamente el socio comunitario estaba poniendo el nombre. Por ejemplo, la Junta de Vecinos, pero no salía ninguna persona de la Junta de Vecinos en el equipo de trabajo, ni como encargado de alguna actividad en específico, ¿no? Entonces, eso fue ponderado de esa manera, y ahí sí hicimos una lectura política de cada uno de los proyectos. Y después, claramente dijimos que queremos hacer ciertas bonificaciones especiales. Y en eso, a las bonificaciones las buscamos un 10% de la evaluación, y obviamente el total sumaba a 100. Entonces, si algún proyecto, por alguna razón, había participado en los talleres de formación biocultural, que era la primera etapa dentro de todo el proceso de desarrollo de los COLAB de patrimonio bioculturales, o alguna de las otras actividades, los conversatorios, era bonificado con un puntaje adicional. También todos los proyectos que se incluían comunidades que estaban fuera de Punta Arenas, porque nosotros acá replicamos un poco lo que es el centralismo de Santiago, y todo pasaba por Punta Arenas y nunca se desarrolló
Y en ese sentido, por ejemplo, logramos desarrollar entre los 11 proyectos que se abarcaron desde Puerto de Puerto de Natales, Punta Arenas, obviamente Río Seco, Porvenir, Puerto Williams. O sea, tuvo una distribución territorial muy amplia estos 11 proyectos bauditas. Y también se bonificó como con una suerte de discriminación positiva a todos los proyectos que incluían comunidades indígenas o otros grupos como grupos con discapacidad, que son básicamente minorías, que hay cierta simetría muchas veces en sus postulaciones a otros tipos de financiamiento. Y siguiente, por favor. Les traigo 3 fotos de afiches que se les ayudó a hacer con el financiamiento sobre 3 ejemplos de proyectos que se adjudicaron. El primero que estamos viendo ahí se llama Delfino Plan, Integración Biocultural para la Conservación Local, y incluye una serie de actividades que no voy a detallar ahora. Acá tenemos el ejemplo de justamente de acá Felipe Rodríguez, y Pía Ríos también es como responsable. Siempre teníamos que tener un responsable en la Universidad de Magallanes, pero era más que nada por fines administrativos, porque era el que tenía que gestionar los financiamientos, ¿no? los recursos que se utilizaban. Y el COLAB Talleres Habitando la Tierra y el Fuego abarcó desde Tierra al Fuego actividades también en Punta Arenas y Puerto Natales. La siguiente. Este es el proyecto que se desarrolló en Puerto Rico y que constituyó un grupo también liderado por Amanda Figueroa, estudiante igual del CHIC, que plantearon en un equipo bastante variado este proyecto hacia la creación de un ecomuseo comunitario de la navegación en Puerto Rico, y que en las fotos de allá hay algunas imágenes que tienen que ver con una de las actividades que era la de diagnóstico en Puerto Rico. Siguiente. No sé cómo estoy con el tiempo, pero ya voy redondeando los comentarios finales. Primero, creo que ha sido súper interesante porque siguiendo un poco también los parámetros muy conscientes con los criterios de una investigación, digamos, colaborativa, como nos mostró recién Pedro, logramos al principio intuitivamente, pero después muy sistemáticamente llegar a desarrollar una metodología de investigación transdisciplinaria. Generamos múltiples instancias entendidas como lugares de encuentro para construir memoria o potenciar distintos valores como el respeto, la empatía, la confianza y la solidaridad. Hubo una articulación interesante de saberes especializados, tanto científicos a nivel de prácticas, pero también con distintos conocimientos a nivel de las prácticas cotidianas y locales de las distintas comunidades que participaron. Y obviamente cada proyecto en sí era un microcosmo súper interesante de participar. Yo no pude participar en los proyectos, pero sí asistí a varias actividades en distintos lugares. También en la misma proceso recurrente nos permitió darle la relevancia que tiene a estos espacios de coproducción colectiva y el fomento de la diversidad de los patrimonios culturales involucrados, porque hubo diversidad de ámbitos involucrados, elementos materiales e inmateriales. También destacó cómo muchas de las actividades ponían en el tapete el rol importante que tiene la experiencia como parte de todas las actividades como de laboratorio, ¿no? Y en el laboratorio de la vida, en el sentido no de un experimento en una pieza cerrada. Las nociones estas que aporta especialmente vinculadas con una perspectiva crítica de cómo valoramos, conectamos y cómo generamos buenas actitudes con los distintos patrimonios que son de nuestro interés comunitario o como participantes en ciertas comunidades. Hubo una visión muy positiva y estamos actualmente aún sosteniendo este programa de formación biocultural con el desafío de darle sustentabilidad en el tiempo y no solo al mismo instrumento con la patrimonio biocultural, sino que cada proyecto con la en sí haya emprendido un poco cierta independencia y también está buscando su propia sustentabilidad y proyecciones en el tiempo. Creo que esa era la última diapositiva. A ver. Muchas gracias y bueno, los reconocimientos a todos los
proyectos y especialmente esta fotografía del campamento biocultural. Así que muchas gracias. Tomás Ibarra, soy profesor en el campus Villarrica de la Universidad Católica y agradezco mucho el espacio que está un poco no dentro del programa. He tenido la oportunidad de participar exponiendo lo que hacemos en Villarrica, fundamentalmente en las dos versiones anteriores de la conferencia. En esta oportunidad he tenido el privilegio de poder conversar y mirar las presentaciones, pero no con toda la atención que uno tiene cuando va a presentar. Imagino igual que está muy cansado, así que mucho mejor que yo esté aquí hablando poder presentar este trabajo que viene a continuación. Pero solamente precisar dos cosas. La primera es que nosotros trabajamos en el campus Villarrica, en la universidad, fundamentalmente en proceso de formación de futuros profesores, profesoras. Y eso ha sido un aprendizaje muy grande para mí, que no vengo del mundo de la educación. Aquí están compañeros que dedican su vida a la educación. Y eso también en el ámbito de la investigación nos ha forzado, con mucha dedicación, a generar productos y recursos pedagógicos, como se le llama, o educativos. Y hay algunos de los cuales ustedes quizás conocen, el Habla de la Huerta, un libro ilustrado y vocalizado, muy bello, del Tucucango al Mapumeo, el Habla de la Huerta, que está hoy día también ha recibido algunos reconocimientos. Está Semillas Viajeras, Semillas Líderes, que es un libro muy hermoso, que es un desplegable, que hoy día también tenemos el orgullo de decir que está presente en todas las jardines infantiles y escuelas públicas del país. Y lo que quiero compartir hoy día, además de este nuevo trabajo, es invitarles a que vayan a la presentación de Francisca Santana, que está por ahí, que va a presentar nuestro trabajo transdisciplinar generando una propuesta de política pública para fortalecer la agricultura familiar, un trabajo que fue desarrollado en conjunto con organizaciones de base, fundamentalmente campesinas, indígenas, cooperativas de producción, cooperativas de consumo. Ese trabajo va a estar en póster. Y una segunda línea que tiene que ver con protección de bosques, y ese es un proyecto importante que hemos tenido también participando desde el CHIP, en el cual se formó, gracias a un financiamiento de la Unión Europea, el Observatorio de Bosques y Políticas Forestales, el Bosque en Trama. Y Alexis Catalán va a estar también con un póster presentando de qué se trata esa iniciativa que articula organizaciones de la sociedad civil por la gobernanza y la protección de los bosques nativos de Chile. Eso. Y lo que quiero presentarle hoy es esto, y también me sentía un poco comprometido y responsable de saber que muchas de las personas que están aquí hoy no van a poder estar en el segundo lanzamiento de este libro y documental, el Cuyín Tañilahuén, Cuidado de Rebaño en Gualmapu. No voy a tener tampoco tiempo para presentar todo el proceso que hay detrás de este trabajo, que es de varios años, pero que se cristaliza con un fondo del patrimonio. Este es un libro de la comunidad indígena María Villanao y de la cooperativa Quinianahuín. Ellos tienen los derechos de autor, ellos son quienes un poco van a estar presentando el libro la próxima semana. Y asociado a esto viene un póster muy hermoso, ilustrado, con prensas botánicas. Y segundo, viene un documental que es el que les vamos a presentar a continuación. Mapuche Kimon, Tuwi Kuifimeu, Tain Kufuchake Cheyem, El Urpai ta Fentren Sungun, El Urpai ta Quiñe Livmapu, Ka El Urpai ta Lawen. Mesungu Yemai, Uitufimon ta Kuyin, Mapuche Mongen Meu, Kuyin ta Newen, Kuyin ta Nyen Mapu, Niei Kuyin ta Che, Falin Tungekei. Kuyin Kasuami ta Mapu, Tañikemetre Mam, Peam ta Yael. El territorio tiene historia, tiene sentimientos, es un lugar único. El patrimonio es, como le decía, un tesoro, algo que
tiene mucha historia. Mucha historia, muchos antepasados, mucha gente que vivió acá. Los animales yo creo que son parte de ese patrimonio. Siempre van a formar parte de esto. Creo que es un ecosistema completo. O sea, porque aunque tú no críes, siempre va a haber algo silvestre. La web también sigue siendo parte de ello. Creo que todo es un complemento. Los animales, nosotros mismos necesitamos la web. Sí, pedir permiso. No. Hay que pedirle permiso a la planta y ya está, chao. Todos tienen ñen. Ñen quiere decir el dueño del río, el lago, los cerros. Todo tiene su ñen, todo tiene su poder. Mi mamá lo hacía. Mi mamá hacía eso, todos esos remedios. Entonces uno, pues las personas mayores aprenden los remedios que ellos han hecho. Que Dios mandó las plantas para medicina y uno no los toma en cuenta. Las medicinas están en la misma casa, sino que uno tiene que salir para afuera para buscar el remedio. Hay personas que no lo toman en cuenta la medicina campesina, mapuche. Casi la mayoría dicen que esto no hace bien, pero están equivocados, que el remedio mapuche es lo mejor. ¿Y usted de dónde aprendió esos remedios naturales? También de mi mamá, de mi abuelita. Ella siempre ocupaba solamente el remedio natural porque como se criaron tan lejos de la ciudad no iban al hospital ni tampoco no había ni posta. Entonces, para algo bien simple, si se enfermaban, utilizaban las hierbas naturales, ¿no? La buena. Sí. Antes, cuando no había veterinario, no había farmacia, ¿cómo se hacía? Un animal estaba enfermo, ¿qué se hacía? Por eso los viejitos sabían qué remedio era bueno para esa enfermedad. La mamá, los papás sabían mucho. Por eso si antes la gente no sabían leer ni una cosa, eran muy inteligentes en todo, los remedios. Cuando el animal estaba fiebrado, le refregaban triaca, le refregaban maque, le refregaban maitén. Y eso después se cuela. No había ni coladora antes, oiga. Sin nada. Los trapos estos servían de colador. Ponían en un jarro o en una olla y ahí se echaba el remedio y después se estrujaba y salía limpiacito. Y así se le da en botella pisquera nomás. Hay harto en la huele, pues. Cuando una vaca está enferma se le queda la placenta dentro. Y entonces hay un remedio muy bueno que es natural, que es sal de maque o de cualquier árbol. Y el trune, raíz de trune. Es una medicina muy buena que vale 5 litros por lo menos. Y con eso botan la placenta, no queda nada. ¿Cómo aprendió eso usted? Yo aprendí de mi padre, ¿no? De mi papá. ¿Él lo hacía? Sí, mis abuelos. Ese era el remedio que tenían ellos. No había veterinario, no había nada. Por casualidad compraban algunos medicamentos. Porque no había medicamentos como hay ahora. Ahora es otra generación y no es igual como antes. Mi abuelo, lo usaba para el... Bueno, antes le decían la lentequia cuando le daban los terneros, ahora no tiene ese nombre. Sacaban la matita aquí, más o menos ese, y lo machacaban. Y se lo daban cuando estaban con diarrea. Igual lo mezclaba con triaca, con el palito de la triaca. Eran dos que la usaban. Él lo hacía. Se llama la menta negra. Y bueno, igual sirve para el ser humano, para la guatita igual. Pero mi abuelo la usaba para eso. Lo mezclaba
con triaca, con el ganchito de triaca, con agüita, se lo da tal cual como dice la señora Dominga, con una botella de vidrio. Le abrísela, que no habían, aunque apretaran los dientes los terneros, no le pasaba nada, era firme. Con eso, esa era la jeringa que tenían para darle remedio a sus ganados. La veranada es un terreno donde se conserva más la humedad y donde sale más pasto para los animales, que contiene más nutrientes. Entonces, o sea, el pasto que se produce acá no es igual al del bajo allá. Como hay más humedad siempre dentro del monte, por todos lados hay comedero para los animales. En eso se conforma una veranada, y estos se suben en diciembre, enero y hasta abril, es más o menos la cantidad de tiempo que están los animales en la cordillera. Se ha venido practicando a nivel de generaciones. O sea, primero vinieron los más viejitos, después quedaron los otros y así. Y después que los vayamos nosotros, quedan los hijos de nosotros. Y prácticamente, como le venía conversando yo, de que la juventud ya no le llama mucho la atención esto. Uno es más apegado a esto. Tiene que ver todo igual de la forma que se han ido criando las generaciones. Así que ahí donde se pareció mucho a los lagüenes, porque ese lagüen, el que le llamábamos el ñanco lagüen, y también la quichamalín, la paramela, se ve a esta altura. Antes era común venir a buscar aquí, pero ahora ya no encontramos. Se han achicado los terrenos y la gente tiene que ver otro medio ahora para poder vivir, para sobrevivir. Sí, existían caballos, tienen animales, pero no tienen a mantenerlos. Si yo, como les digo, por lo menos ahora yo tengo acceso a la veranada, y por eso tengo algo animalito. Y si no, tendría que tenerlo. Tendría que andar trabajando por ahí, dejar mi casa sola, dejar todo tirado. Y en cambio, si tengo algo que cuidar, ahí con eso me sostengo. Las amenazas, bueno, o sea, yo creo que una hidroeléctrica, una minera, cualquiera de estas, cualquier cosa que sea intervención a la naturaleza, al agua, terminaría con todo lo que tenemos. Hay mucha gente que utiliza esta agua para beber, para riegos de sus huertas, para sus animales. Toda la vida silvestre que toda esa gente que quiere invadirnos no la ve. El río es una fuente importante donde crece más el agua, las partes húmedas, los cerros, los esteros, vertientes. Es una fuente principal de donde crece básicamente el agua. El agua, pues el agua es vida, sin agua no podríamos vivir. Ahí está gran parte de la riqueza que en este caso el campo tiene, y sin agua no hay nada. Podemos pasar varios días sin comer, pero sin tomar agua. Entonces es la base casi de la existencia, de poder vivir, de la vida. Sí se ha perdido, porque en el fondo el lagüen antiguamente se usaba no necesariamente para prevenir, sino cuando las personas se enfermaban, recurrían a lo que es el lagüen. Pero después, ya cuando fueron asistidos por la medicina moderna, ahí ya sí, la gente prefirió eso. O sea, en este caso acudir a los centros asistenciales que estuvieron más cercanos, los primeros que llegaron a los sectores alejados como el nuestro. Y el lagüen se podría mirar de una forma así de poder llevar una vida más saludable. Traspasarlo desde esa forma para que se mantenga la costumbre con respecto a los remedios naturales. ¿Y en los animales pasa lo mismo? Pasa lo mismo, pasa lo mismo. ¿Te guarda también el lagüen? Mucho, lo que más puedo. ¿Y cómo lo guarda? Los cosecho en la temporada cuando crecen, verde los cosecho y ahí los dejo a secar. Después de seco los guardo en envases de papel o así con tapa, frascos con tapa.
Y tanto lo utiliza uno como también puede convidar, pues, porque de repente uno dice, no tengo esto y necesito, uno lo da, pues, y uno lo tiene. Pues. Y uno no cobra tampoco eso, porque es algo de gracia que uno lo obtiene y uno no cobra un lagüen para que se sane a otra persona. Entonces todo eso es una riqueza que nuestros antepasados nos dejaron, porque ellos hicieron así y nosotros llevamos la misma forma. Siempre la medicina natural es lo mejor. Siempre mi abuela lo decía, mi mamá igual. Entonces, y uno también lo ha experimentado que es así. Y eso pues sería tan bonito que toda la gente pudiera hacer lo mismo. Sería muy bueno que se siguieran tomando en cuenta los lagüenes de nuestra cultura, porque es una cultura nuestra. Yo como mapuche creo mucho en la cultura, todo eso. Y como me quedé con los abuelos, y los abuelos me enseñaron mucho. Me siento, no sé, orgullosa de poder, de los mismos animalitos, uno que puede darle un recuerdo a los hijos, para que puedan